En cuidados intensivos, un ventilador mecánico puede ser la diferencia entre la vida y la muerte para un paciente con una lesión cerebral. Pero, ¿qué pasa cuando la misma herramienta que salva una vida también puede causar daño? Hoy vamos a explorar ese delicado y a veces peligroso equilibrio. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que una máquina diseñada para salvar vidas pueda, al mismo tiempo, convertirse en una amenaza? Bueno, esa es la increíble paradoja que los médicos enfrentan todos los días en las unidades de cuidados neurocríticos. Para entender bien este lío, esta será nuestra ruta. Primero, veremos ese acto de equilibrio entre proteger el cerebro, los pulmones y el diafragma. Luego, el manual de reglas que se usó por años. Después, descubriremos el concepto clave de la ventana protectora. Veremos el obstáculo neurológico para dejar el ventilador y, al final, cómo un enfoque personalizado está cambiando todo. Muy bien, arranquemos con este delicado acto de equilibrio. Para entenderlo, hay que pensarlo como una triple amenaza. Hay que cuidar el cerebro, los pulmones y el diafragma. Todo al mismo tiempo. A ver, para que quede súper claro, para un paciente con una lesión cerebral aguda, el ventilador mecánico no es una opción, es una necesidad absoluta. Es la única forma de mantener los niveles de oxígeno, controlar el dióxido de carbono que impacta directamente al cerebro y, por supuesto, asegurar que las vías respiratorias no se cierren. Y aquí es donde la cosa se pone complicadísima. Los médicos enfrentan lo que se conoce como un trilema. Tienen que proteger el cerebro, que es la lesión principal. Al mismo tiempo, deben proteger los pulmones del daño que el propio ventilador podría causar. Y por si fuera poco, también hay que proteger el diafragma, el músculo clave para respirar, para que la persona pueda volver a hacerlo por su cuenta. El problema es que a veces lo que ayuda a uno perjudica a otro. Es un acto de malabarismo médico de altísimo nivel. En la fase más crítica se suele usar algo llamado ventilación mecánica controlada. Básicamente, esta estrategia apaga la respiración natural del paciente. Y uno se preguntaría, ¿por qué hacer eso? La respuesta es control. Control absoluto sobre el dióxido de carbono para evitar una segunda lesión en el cerebro. ¿Es una medida agresiva? Sí, pero necesaria al principio. El tema es que no se puede mantener así para siempre. Ahora, avancemos para ver cómo se ha manejado esto tradicionalmente. Vamos a meternos en el Manual de Reglas de Protección Pulmonar, que fue como la Biblia en las unidades de cuidados intensivos durante décadas. Durante años, la comunidad médica adoptó una estrategia de protección pulmonar como el estándar de oro. La idea sonaba simple y muy lógica: usar el ventilador de la forma más suave posible para no lastimar los pulmones. Esto se convirtió en el enfoque por defecto para casi todos, incluyendo los pacientes con lesiones cerebrales. ¿Y en qué consistía esta guía? Pensemos en respiros muy suaves. Se usa un bajo volumen tidal, que es básicamente el tamaño de cada bocanada de aire. También una baja presión, y se ajusta a algo llamado PIP, que es como una pequeña presión constante para que los pulmones no se colapsen. La meta era ser lo más gentil posible. Y como vemos en este gráfico, esta práctica segura se popularizó muchísimo. Su uso en pacientes con lesión cerebral pasó de un 47% en 2004 a un 65% en 2016. Un salto enorme. Parecía que por fin se había encontrado el camino correcto. Pero, y siempre hay un pero en estas historias, ¿verdad? Aquí es donde todo da un giro inesperado. Entramos al concepto de la ventana protectora, o el momento en que lo que creíamos seguro, de repente se vuelve peligroso. Y aquí es donde todo cambió. Ojo con estos hallazgos, porque de verdad sacudieron las bases de lo que se creía. El estudio ProLabi encontró algo increíble. La estrategia de respiros pequeños, la que se suponía que era la más segura, se asoció con casi el doble de mortalidad. Hablamos de un 29% contra un 15%. Y por si fuera poco, otro estudio, el VentiBrain, confirmó esta tendencia. De repente, lo seguro ya no parecía tan seguro. Esta curva en forma de U lo explica todo. El punto clave aquí es que la relación no es tan simple. No se trata de que menos es siempre mejor. Resulta que tanto los volúmenes de aire muy bajos como los muy altos son malos. Hay una zona segura, justo en el medio. Como en el cuento de Ricitos de Oro, ni muy caliente ni muy frío. A esta zona perfecta, los investigadores la llaman la ventana protectora.
Es el rango ideal para los ajustes del ventilador, por ejemplo, un volumen de aire de 7 a 8 mililitros por kilo de peso, que logra el equilibrio perfecto para las necesidades tanto del cerebro como de los pulmones. Ni mucho ni poco, lo justo. Y ojo, que este concepto de ventana protectora no se limita solo a la cantidad de aire, también aplica a los gases en la sangre. Como vemos aquí, tanto un exceso como una falta de oxígeno y de dióxido de carbono también pueden aumentar el riesgo. Una vez más, el equilibrio lo es todo. Pasemos ahora al siguiente gran desafío: quitar el ventilador. Una vez que el paciente está estable, el objetivo es que vuelva a respirar por sí mismo. Pero aquí, el cerebro vuelve a ser el protagonista y presenta un obstáculo único. Y este número lo dice todo: un 20%. Esa es la tasa de fracaso al quitar el tubo. O sea, 1 de cada 5 pacientes con lesión cerebral a los que se les retira el ventilador tiene que ser conectado de nuevo. Y eso es mucho más alto que el 10 o 15% que se ve en otros pacientes de la UCI. Entonces, ¿por qué fallan más? Aquí está la diferencia clave. En la mayoría de los pacientes, el problema es respiratorio. Los músculos están débiles. Pero en los pacientes con lesión cerebral, la causa principal es neurológica. Tienen problemas para proteger sus propias vías respiratorias. Un reflejo de náusea débil, una tos que no es fuerte. El problema no está en los pulmones, sino en el cerebro que los controla. Esto significa que las pruebas estándar simplemente no funcionan para ellos. Se necesita un conjunto de herramientas totalmente diferente. Hay que medir objetivamente la fuerza de la tos, evaluar si la persona puede tragar, probar sus reflejos y, claro, medir su nivel de conciencia. Hay que mirar más allá de los pulmones y evaluar el cerebro. Y todo esto nos lleva a la conclusión más lógica, al gran cambio de paradigma, el enfoque personalizado. Es hora de pasar de reglas rígidas y universales a un cuidado hecho a la medida de cada paciente. La evidencia es clarísima y apunta a un cambio fundamental. Hay que alejarse del protocolo de un tratamiento para todos y avanzar hacia una atención verdaderamente individualizada. Ya no se trata de aplicar la misma regla a todo el mundo, sino de encontrar la regla correcta para cada persona. ¿Y cómo se ve este nuevo enfoque en la práctica? Bueno, son 3 pasos clave. Primero, usar un monitoreo que nos dé la foto completa: cerebro, pulmones y diafragma. Segundo, identificar la ventana protectora individual de cada paciente. Y tercero, para decidir si se quita el ventilador, evaluar la función neurológica, no solo la mecánica de los pulmones. Esta cita de los investigadores lo resume de una forma contundente. La ventilación mecánica óptima en la lesión cerebral aguda exige estrategias individualizadas que equilibren las interacciones entre cerebro, pulmón y diafragma. Ese es el mensaje central de todo esto. Y esto nos deja con una última reflexión. A medida que la medicina avanza, quizás el mayor desafío no es solo aprenderse las reglas, sino desarrollar la sabiduría para saber exactamente cuándo y cómo es necesario romperlas, por el bien del paciente.